de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Nos alegra saludarles. Estamos en un nuevo capítulo de El Pequeño Rebaño. Hoy analizaremos el capítulo 44 del Deseado de todas las gentes, titulado La verdadera señal. Este capítulo está basado en Mateo capítulo 15, versículo 29 al 39, capítulo 16 del 1 al 12 y Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37 y capítulo 8 del 1 al 21. Hoy está con ustedes el pastor Orlando González y les invito para que tengamos una palabra de oración. Eterno y amado Padre, desciende sobre nosotros, úngenos con poder y con gloria, llénanos de tu gracia al estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por la mitad de los términos de Decápolis. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre alrededor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre, como era su costumbre, por una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no quería abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden, sea abierto, le fue devuelto al hombre la facultad de hablar y, violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolo a sus pies. Él los sanaba a todos y la gente pagana como era, glorificaba a Dios de Israel. Durante 3 días este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al fin de los 3 días se había agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que les diesen alimentos. Otra vez los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo, con la bendición de Cristo, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían, ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos. Estos eran gentiles y paganos. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos y respondieron a Jesús: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Pero obedientes a su palabra, le trajeron lo que tenían: 7 panes y 2 peces.
La muchedumbre fue alimentada. Sobraron 7 grandes canastos de fragmentos. 4.000 hombres, además de las mujeres y los niños, repararon así sus fuerzas. Y Jesús los despidió llenos de alegría y gratitud. Luego, tomando un bote con sus discípulos, cruzó el lago hasta Magdala, en el extremo sur de la llanura de Genezaret. En la región de Tiro y Sidón, su ánimo había quedado confortado por la implícita confianza de la mujer sirofenisa. Los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde su poder se había manifestado de las maneras más sorprendentes, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza, fue recibido con incredulidad despectiva. Una diputación de fariseos había sido reforzada por representantes de los ricos y señoriales saduceos, el partido de los sacerdotes, los escépticos y aristócratas de la nación. Las dos sectas habían estado en acerba enemistad. Los saduceos cortejaban el favor del poder gobernante a fin de conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos. Anhelaban el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Los iguales se buscan, y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir lo bueno. Ahora los fariseos y saduceos vinieron a Cristo pidiendo una señal del cielo. Cuando en los días de Jesús Israel salió a pelear con los cananeos en Betarón, el sol se detuvo a la orden del caudillo hasta que se logró la victoria. Y muchos prodigios similares se habían manifestado en la historia de Israel. Exigieron a Jesús alguna señal parecida. Pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Hipócritas, dijo Jesús, ¿qué sabéis hacer diferencia en la faz del cielo? Pues estudiando el cielo podían predecir el tiempo, y en las señales de los tiempos no podéis. Las palabras de Cristo pronunciaba con el poder del Espíritu Santo, que los convencía del pecado, era la señal que Dios había dado para su salvación. Y habían sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. El canto de los ángeles a los pastores, las estrellas que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión de su bautismo, eran testimonio de su favor. Y gimiendo en su espíritu dice, ¿por qué pide señal esta generación? Más señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la
predicación de Cristo era una señal para su generación. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Los habitantes de la gran ciudad pagana temblaron al oír la amonestación de Dios. Reyes y nobles se humillaron. Encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo y su misericordia les fue concedida. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, había dicho Cristo, y la condenación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar, cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicada acerca del Mesías. Pero para los fariseos, estas obras de misericordia era una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros le eran un reproche. Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que era para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estribaba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es mayor de todos los milagros. Cuando se presenta el mensaje de la verdad de nuestra época, son muchos los que, como judíos, claman: muéstranos una señal, realice un milagro. Cristo no ejecutó un milagro a pedido de los fariseos. No hizo milagros en el desierto en respuesta de las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano, es implantada por la gracia de Dios. Cuando al que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mi querido amigo, cada vez que el poder del Espíritu Santo penetra en el corazón del ser humano, hay un poder transformador, hay un poder que calma la tormenta y que produce el milagro. No hagamos como nuestros antepasados, que buscamos pruebas en aquel que ha hecho los milagros al darnos la vida y al sostenernos.
No le rechacemos. Abramos hoy nuestro corazón a Él. Les invito a orar. Eterno y amado Padre, gracias por tu poder. Desciende para bendecirnos. Hoy abrimos nuestro corazón a ti. Ven, Señor Jesús. Amén. Este ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Les invitamos para nuestro próximo episodio. Bendiciones.